Meshnautas, un podcast sobre etnografías de lo digital. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva entrega de Meshnautas. En esta ocasión vamos a conocer el trabajo de un antropólogo mexicano, Iván Flores, y nos vamos a meter en el mundo de los deportes digitales. Pues yo me llamo Iván Flores, vivo en México, estoy en el posgrado de Ciencias Antropológicas de la UAM Iztapalapa y pues ahora mi proyecto de doctorado es una continuación de mi trabajo de maestría que fue sobre videojugadores. Entonces, a mí ahora particularmente me interesa mucho esta transición que están teniendo los videojuegos para convertirse en deporte, en una disciplina deportiva, pero también en un trabajo. Entonces, esta transición creo que es a mí lo que más me llama la atención y pues bueno, alrededor están una gran cantidad de dispositivos, toda una red, ¿no? Digamos, a lo laturiano de actores, tanto humanos y no humanos, que ahí se conjugan para que puedan ocurrir estas resignificaciones de las prácticas, ¿no? ¿Cómo fue que elegiste ese tema? Porque bueno, nada, ¿desde dónde surgió? ¿Cómo llegaste a esa elección del Ah, tema de investigación? ok. Bueno, pues, cuando yo empecé en la maestría, a ver, pues sí, yo tenía esta idea de, quería saber qué hacían los chicos en estos cafés internet, yo todavía los llamaba cafés internet, ¿no? Ya eran gaming centers, ¿no? Y para otros lugares ya son PC banks, ya ni siquiera son cafés internet. Bueno, yo quería saber qué hacían estos chicos ahí, porque en realidad mi preocupación inicial era ver cómo eran los lugares donde se conecta la gente y qué hace en esos lugares donde la gente se conecta en Internet. Más porque en ese tiempo, pues, la aparición del teléfono, pues ya cambió también nuestro acceso a la red, ¿no? Entonces, esa fue como que mi primera inquietud. Y bueno, después pues descubrí que pues jugaban, ¿no? Que aparentemente jugaban. Después descubrí que había grupos de chicos que se reunían y entrenaban, es decir, no iban a jugar, iban a entrenar, a pesar de que estaban compartiendo con otros que estaban jugando FIFA y ellos sí jugaban, bueno, ellos no, ellos iban a entrenar. Entonces, esta distinción, pues por supuesto que hay que registrarla y hay que explicarla. ¿Qué es lo que hace diferente a este chico que está jugando y a este otro que está junto, pero él está entrenando? Hay una diferencia abismal, ¿no? Y después, bueno, mi transición como que siento que fue natural, pues llegar a los deportes electrónicos, un poco como que ya pues de forma obligatoria, ¿no? Pero sí, como dices, a veces mucha gente piensa, e incluso algunos de mis informantes me han dicho, ay, pues te lo pasas genial, ¿no? Todo el tiempo estás aquí conectado, pues está maravilloso. No, pues yo quisiera tener una vida así, ¿no? Pues sí, parece a veces que es muy padre, pero yo les decía, bueno, es que consideren estar tanto tiempo sentado, tanto tiempo recargado así, pues no me lo vas a creer, pero de verdad te empieza a doler el brazo, te empieza a doler la espalda, bueno, hasta tu peso, ¿no? A veces subes de peso por estar tanto tiempo sentado, ese es un cambio corporal que también es efecto de tu trabajo de campo, ¿no? Todas esas cosas suceden, ¿no? Que no aparezcan en mi diario de campo, bueno, ya, ese es quizá un descuido mío, ¿no? Pero por supuesto que esas cosas van afectando también eh, tu forma de pensar el campo, tu forma de construirlo y de enfrentarte también a los problemas, ¿no? Que supone es vivir, ¿no? Vivir ya, vivir, tener una rutina, ¿no? Entonces, bueno, creo que también para mí de repente fue un alivio poder vivir aquí en la ciudad de Puebla, que es, te digo, donde yo nací, porque eso también me dio chance como de ver a otras personas, hablar con más gente, ¿no? De repente hubo temporadas en que yo me descubría que no hablaba con nadie, ¿no? O sea, estando solo,
y pensando así como, sí, sí, los juegos, los videojuegos, y el jugador me dijo tal y tal, pero vaya, la vida personal de repente un poco descuidada, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese fue el trayecto. Y creo que yo también me siento como muy agradecido, la verdad, con la UAM, con la universidad, porque tuvieron fe en mi proyecto, ¿no? Y tuvieron como que esa apertura de pensar a los videojuegos también como un objeto antropológico que es más que necesario estudiarlo, ¿no? Porque quizá más ahora que nunca podemos ver esta unión entre juego, trabajo, ¿no? Y que es una cosa que se va a ir replicando en otras actividades, quizá más ahora que hacemos home office de forma obligatoria, ¿no? Entonces, podríamos pensar que ahora que hacen home office otras personas, pues esa es un poco la situación a la que nos enfrentamos los etnógrafos digitales de forma cotidiana, ¿no? Estar frente a tu computadora mucho tiempo y que digas, ya me quiero parar, pero es que pues, se viene a lo mejor algo interesante y hay que estar ahí al pie del cañón, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa ha sido como mi experiencia con eso. Y en ese tema, ¿qué preguntas te haces? ¿Cuáles son las cosas que te inquietan, digamos, ¿no? Que te llaman la atención y que no te dejan dormir. Sí, sí, sí. Pues creo que todo el tiempo esas cosas siempre pasan, ¿no? Una vez que uno está en la tesis, todo el tiempo uno está ahí pensando. Pero creo que lo que a mí me causa muchísima curiosidad es, bueno, ya de hace un tiempo se viene hablando de esta ludificación del trabajo. Y ya de hace un tiempo viene esta tendencia, ¿no? O sea, lo vemos en los textos como de este autor, Nick Srnicek, es muy difícil pronunciar su nombre, ¿no? Pero que él empezó a hablar como de capitalismo de plataformas y tal, toda esta idea. Y algo que a mí me llama mucho la atención es, bueno, ahora estamos viendo como a jóvenes que se están insertando en el mundo laboral, que pues tiene todas las características, o al menos así nos lo va mostrando la literatura, todas las características de un sistema neoliberal desgarrador, ¿no? Donde la competitividad está a tope, ¿no? Y donde los chicos se ven enfrentados a unas dinámicas de trabajo hiperindividualista, ¿no? Donde todo el tiempo hay que estar midiendo los riesgos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesa cómo eh, los jóvenes logran hacer ese brinco, aparentemente de una forma muy fácil, ¿no? Muy natural, pero que en realidad requiere aprender un montón de reglas, ¿no? Y creo que al final lo que va sucediendo, y eso es algo de lo que yo he ido encontrando hasta ahora, porque estoy justo a la mitad del doctorado, es pues que los jóvenes, los chicos se dan cuenta que al final, cuando se vuelven trabajo, los videojuegos ya no son nada divertidos, ¿no? De hecho, se vuelven súper disciplinarios, son, o sea, unas rutinas muy, muy pesadas, ¿no? De trabajo, que forman parte del mundo laboral y empresarial global, ¿no? Porque esas son las reglas del capital global, ¿no? Entonces, creo que eh, esto para mí pone en duda como esta idea de la juventud, como que viene ya con el chip instalado, ¿no? Esta idea así como del nativo digital, ¿no? Y bueno, de repente descubrimos en la práctica, o yo he descubierto en campo, que los chicos pues a veces no tienen muy claro qué significa trabajar en la industria, en las industrias culturales y menos en la industria de los videojuegos, ¿no? Sino que es más bien la idea de, pues por jugar me pagan, pero no es tan sencillo, ¿no? O sea, detrás hay otras reglas. Y desde legales, ¿no? O sea, ¿qué estatus laboral tienen estos chicos, ¿no? Hay algún tipo de regulación, ¿no? Para contratar a menores de edad, depende cada país también cuáles son estas regulaciones, ¿no? Entonces, bueno, todas esas preguntas van apareciendo, ¿no? Y creo que a mí me hacen como mucho ruido por este simple brinco, cómo un juego se convierte en deporte y luego cómo se convierte en trabajo, ¿no? Ese es como el nudo que más me preocupa, creo. Contanos un poquito sobre cómo fue evolucionando tu marco analítico, tu marco teórico, tu marco conceptual. Sí, pues bueno, creo que en principio en la maestría yo trabajé con gaming centers, que son como estos cibercafés donde los chicos van a jugar, ¿no? Y bueno, estos lugares permanecen abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Entonces,
a mí en principio me daba curiosidad, bueno, ¿qué hacen? ¿Realmente jugarán toda una noche o todo un día los chicos, no? Así, esa era mi pregunta, mi curiosidad inicial. Entonces, bueno, en ese momento yo pensé hablar, bueno, pues sí, de la organización del espacio, como digamos, pensar un poco esta concepción proxémica, ¿no? De cómo se organiza el espacio, cómo se organiza el lugar, cuáles son las reglas, ¿no? Cuáles son los objetos, ¿no? Y bueno, eso me llevó un poco a entrar como a leer la perspectiva de Latour sobre la red de actores y tal. La experiencia de algunos pues hace que ya se vean como más abajo a los otros. Entonces estas cosas de poder que implícitas que van apareciendo, eso me hizo llevar a pensar, bueno, más bien a considerar a una cosa que yo no había, no tenía en mente, que era la idea de campo de Malinowski, estar la mayor cantidad de tiempo con las personas, ¿no? Porque no, yo me di cuenta que estaba dándole quizá demasiado peso a los objetos y me estaba olvidando de, bueno, también las personas están teniendo cierta agencia, ¿no? Y están construyendo ciertos significados que de repente como que en esta nube, en esta red, yo sentía que los estaba perdiendo un poco de vista. Entonces creo que por eso después, eh, cuando empecé a involucrarme con equipos y con jugadores, me di cuenta que pues tenía que yo también pasar por este proceso de aprender, de que me regañaran los jugadores, ¿no? Y de, es que tú no juegas bien, y, o sea, entender un poco esas cosas, ¿no? Hablar su lenguaje, porque a pesar de que hablaban español, yo no entendía sus chistes, yo no entendía de qué estaban hablando, eso era una experiencia que de repente a mí me regresaba a esta cosa que decía Malinowski, ¿no? Como que tú estás ahí con estas personas y no entiendes nada, ¿no? Entonces como que yo decía, se parece un poco, o sea, se parece un poco esa experiencia, ¿no? Entonces como que intenté equilibrar estas dos cosas. Ahora creo que eso es un poco como lo que estoy intentando. Como, sí, por supuesto, hay objetos que son fundamentales, ¿no? Si uno no tiene, pues claro, como que el headset adecuado para eso, si uno no tiene el teclado adecuado para eso, si uno no tiene la conexión, el router, toda esta red de objetos, por supuesto que uno no puede insertarse a participar en estas actividades, o lo puedes hacer, pero tienes más dificultades. Pero por el otro también tienes que ir integrando una serie de valores, de actitudes, ¿no? Ante el juego, ¿no? Y yo notaba que eso es como una especie de proceso pedagógico en el que los jugadores se van insertando entre ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me llamaba mucho la atención es que ellos se intentan explicar qué es ser profesional como jugador. Entonces, pues yo decía, pues al principio, pues cuando empecé, yo pensaba que iban a decir cosas como, no, pues ser rápido, ¿no? Ser rápido, reaccionar rápido, responder, leer estratégicamente la partida. Y resultaba que me decían cosas como, no, es que hay que tener ética, tener moral, ¿no? Ser puntual, ser responsable, respetar al equipo. Entonces, como que aparecían estos valores que de momento parece que no están conectados con los dispositivos, ¿no? Parece que son más bien valores del mundo laboral, del mundo del trabajo, ¿no? Ser puntual, ¿no? No sé. Y bueno, yo me di cuenta, o ahora me estoy dando cuenta, que los entrenadores, los coaches, son los que introducen como ese nivel de discusión del juego, a la vez que también explican cuáles son las configuraciones idóneas, ¿no? Para que tú puedas entrenar. Entonces, como que he visto que hay un equilibrio ahí, ¿no? Por supuesto que la red de actores, la teoría nos sirve muchísimo para entender estas nuevas configuraciones, pero también como ir dándonos cuenta que la gente por sí misma va introduciendo otros significados, ¿no? ¿Cómo fuiste entrando al campo? Sí, bueno, pues yo empecé yendo a algunos cibercafés, pero llegué a estos cibercafés desde internet. Primero desde Facebook. En Facebook así busqué literal cibercafés para jugar y ya me aparecieron. En la Ciudad de México hay estos, ¿no? Entonces yo entré a las páginas y dije, bueno, ¿de qué hablan aquí?
pues ya descubrí que había memes, ¿no? Ciertos memes, que había ciertas bromas, ciertos chistes, ciertos juegos que eran como súper repetitivos. Entonces dije, bueno, ahora voy a investigar de qué van esos juegos, de qué van esos memes, tal. Fui al primer cibercafé y pues sí, corroboré que mucha de la información que yo había recabado a través de Facebook, nada más, sin siquiera, digamos, necesariamente ir al lugar, pues sí, coincidía, ¿no? League of Legends era el juego más, que aparecía más en las pantallas de todos los jugadores. Entonces dije, bueno, pues voy a aprender a jugar esto porque si no, no voy a poder hablar con mis informantes, ¿no? No voy a poder hablar con mis colaboradores. Como que yo me sentía muy raro de llegar con chicos que tenían 15, 16 años y decirles, hola, ¿qué estás haciendo, no? Entonces como que yo decía, no, yo tengo que llegar y decir, oye, mira, yo juego así, o yo juego tal personaje y creo que yo te puedo ayudar para que subamos de nivel juntos, ¿no? Entonces, como que yo sentía que esa era una forma de crear horizontalidad. O sea, como de crear, necesitamos que esta sea una relación no de investigador, informante, ¿no? Sino más bien, a ver, los dos vamos a aprender, ¿no? Y esa fue, creo, como mi primer intento, que, como te decía hace un rato, fue a veces muy frustrante porque los chicos son muy duros, son muy duros en sus críticas, ¿no? Jugar mal o hacer algo mal, o sea, me llevó como muchos regaños, muchas ofensas, y todo eso lo registré en mi diario de campo, ¿no? Hoy tuve una sesión de juego súper frustrante, estoy harto, ¿no? Así, a veces pasaba eso, ¿no? Había veces, estoy harto del juego, estoy harto, ya no entiendo nada, ¿no? Más porque descubrí en ese proceso que este juego cambia cada 2, 3 semanas. Entonces, hay que constantemente estar estudiando el juego, porque si no, te atrasas tantito y ya no puedes como jugar de la misma manera, ¿no? Entonces, pues sí, creo que hubo un rato de mi trabajo de campo que implicó estar conectado mucho tiempo jugando y conociendo al jugador latinoamericano, porque en el servidor donde juegan los jóvenes mexicanos, pues encontramos también chicos que son de Venezuela, de Costa Rica, de Centroamérica y alguna parte de Sudamérica, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese fue el proceso. Ahora ya pasé, digamos, esa etapa como de ser neófito y de ser como noob de League of Legends, entonces ahora ya eh, intento participar en equipos, pero como experto. Yo estudié la licenciatura en psicología, entonces ahora lo que hago es que llego y me presento a los equipos diciendo, a ver, yo soy psicólogo, estoy haciendo un posgrado y creo que yo puedo, el saber que yo tengo, te lo puedo ofrecer para apoyar a tu equipo para que crezcan, ¿no? Entonces, esa es mi expertise, esa es mi área, yo soy profesional de esa área y yo te ofrezco ese servicio. Entonces, de esa manera, ahora sí me tratan distinto, me tratan distinto los chicos, ¿no? Ya me ven como, oye, como experto veo estos problemas, ¿no? Mi organización deportiva tiene estos problemas. Yo quisiera crecer a tal, ¿no? O yo quiero hacer un proyecto de mercadeo con estas características. ¿Tú qué crees que puedo hacer? Entonces, como que siento que ya, sí, la dinámica es distinta. De hecho, apenas tuve una entrevista porque estoy en fase de prueba con un equipo y me dijeron, ¿qué nivel, qué rango tienes en el juego? Y yo dije, bueno, pues mi nivel es bajo. O sea, en el rango en el que yo estoy es plata, el más alto es Challenger, que son los que ya compiten, ¿no? Entonces, bueno, yo soy plata, pero eso no es lo que yo te ofrezco. O sea, lo que yo te ofrezco es que soy experto en psicología de los grupos. Y esa es mi área de trabajo. O sea, yo te puedo ofrecer esa parte para apoyarte. No, no me considero el mejor jugador del mundo, pero tengo la disposición de aprender. Entonces, como que ya el chico me dijo, ah, ok, ok, sí. Es que como que me sacaba de onda que me dijeras que estuvieras estudiando un posgrado, ¿por qué estás en los videojuegos, no? Entonces sí era como, no, 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 o sea, es que sí es importante y esto me va a servir también para mi investigación. Entonces, bueno, yo intento colaborar y de la misma manera, pues espero como que ustedes me puedan apoyar con información y entrevistas. Ah, sí, claro, ¿no? Entonces como que siento que eso cambió, pero me tomó mucho tiempo. Sí me tomó como un rato estar como,
en el estira y afloja de lo estaré haciendo bien, estaré apoyando correctamente y bueno, ahora como que siento que ya, pues ya descubrí que también puedo yo aportar desde mi área, ¿no? O sea, como que, no sé, creo que eso fue un descubrimiento también para mí, porque de repente era como, bueno, yo como antropólogo, pues, ¿qué les puedo ayudar, no? Como, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puede interesar? Sin embargo, pues sí, ahora como que he escuchado muchas experiencias de fundadores de equipos que están intentando como volverse profesionales, pues sí, de repente estas cosas como de no sé a dónde escribir o cómo puedo redactar esto, tú me puedes ayudar. Ah, pues sí, claro, ¿no? Entonces como que a veces a mí me toca hacer esas chambas, ¿no? Entonces, ¿cómo haces vos etnografía? ¿Haces etnografía más cercana a la clásica, con entrevistas y diario de campo, solo que en formato digital o con medios digitales? ¿O tenés toda esta cuestión, digamos, novedosa de registro, de análisis? Contame un poquito sobre esas herramientas. Sí, pues yo lo que ahora he intentado implementar es, bueno, primero está de más decir, ¿no? Como que la unión entre mi teléfono, mi computadora y como que tener todo conectado, ¿no? O sea, estar en grupos de WhatsApp, estar en grupos de Facebook, estar en grupos de Discord, aprender a utilizar esa herramienta y como que, bueno, intentar rescatar la mayor cantidad de información que puedo, ¿no? Sin embargo, creo que lo que a mí me ha servido mucho es también no dejar de lado o no dejarme llevar por como dices, esta fantasía del dato, ¿no? Como del dato duro. Creo que a mí lo que me interesa mucho más es como escuchar las experiencias de los jugadores, porque yo creo que en eh, en esa explicación que ellos van construyendo, pues yo voy viendo, o eso es al menos lo que me interesa, ir viendo este proceso de cambio o de resignificación del juego a deporte y a trabajo. Porque la realidad es que así me parece que nadie lo tiene claro. O sea, nadie tiene claro en qué momento uno se convierte en un atleta digital. Si es porque uno ya entrena en un equipo, o es porque uno recibe un pago, o es porque uno tiene un patrocinio, o es porque uno tiene un entrenador. O sea, como que ese límite no está muy bien definido. Y creo que si yo me concentrara en ver, a ver, ¿cuántos jugadores profesionales hay? Ah, pues a lo mejor encuentro, ¿no? Un dato, una estadística, pero creo que en el fondo eso no me explica como que esta inquietud que tengo. De, bueno, sí, pero ¿cuál es el proceso a través del cual uno se va convirtiendo en jugador profesional o en atleta digital, ¿no? ¿Y cuáles son las situaciones o las circunstancias en las que se encuentran estos chicos? Porque muchos, por ejemplo, están en este asunto de que no han tenido nunca una experiencia laboral formal, ¿no? Un trabajo tradicional, llamémosle, ¿no? De ir a una oficina o de ir a algún lugar. Entonces, como que este primer choque, pues para ellos es como extraño, ¿no? O sea, como que jugar no es divertido. Y eso a veces me resulta como muy complicado de cómo lo registro. Lo registro a veces grabando las partidas. Tengo algunas grabaciones, no de video, solo del audio de las partidas. En otras ocasiones tengo audio y video, dependiendo de cómo me den permiso también los equipos. Cada equipo establece sus reglas, ¿no? Y eso creo que yo también intento respetarlo, ¿no? Como que, bueno, hay quien me deja puro audio, hay quien me deja video, hay quien me deja audio y video, ¿no? Hay quien me dice, no, nada, ¿no? Porque esto tú lo puedes utilizar para venderlo a otras organizaciones deportivas, ¿no? Entonces, esto es como secreto empresarial, tú no puedes utilizarlo. Entonces, híjole, hay que de repente negociar eso. Y creo que por eso a mí también me resulta muy útil tener mis notas, que sí, creo que puede ser así medio tedioso, ¿no? O sea, a mí me pasaba, mis sesiones de juego luego eran de 9 de la noche a 4 de la mañana, y luego de 4 de la mañana a 5 de la mañana escribir todo lo que había sucedido, todo lo que había pasado, todo lo que yo recordaba, lo que me molestó, lo que les molestó a ellos, no sé, tener eso, ¿no? Entonces, como que esa rutina a mí me sirvió mucho. Y bueno, después lo que yo planeo hacer, eso todavía me falta, es pues sí, intentar utilizar algún software como para poder limpiar, ¿no? Todas las palabras, poder encontrar a lo mejor palabras que se repitan más. No sé, yo había visto este software de Voyant Tools,
que pues es abierto, es libre y que puede ser útil, pero bueno, lo veo más bien como una herramienta, o sea, como que no me gusta esto de pensar como, pues como haces etnografía digital, pues entonces deberías utilizar cualquier herramienta relacionada a minar datos, ¿no? O ¿por qué no estás haciendo eso? ¿Por qué no nos muestras estas estadísticas grandes al estilo Lev Manovic, ¿no? Como de millones de datos y quién sonríe más en tal país. O sea, como que, híjole, creo que no, mi computadora no va a dar tanto, ¿no? Entonces, bueno, creo que también va respondiendo un poco como a los recursos que tienes disponibles, ¿no? Y pues creo que esto también, yo recuerdo un poco que esto salió en el curso que tomamos, ¿no? Bueno, que yo tomé contigo de antropología de lo digital en su primera versión, y pues salía esta cosa del método, ¿no? O sea, esta pregunta por el método, pues es fundamental porque creo que eso va definiendo también tu tipo de pregunta, pero también qué tipo de herramientas vas a hacer como para poder ir descifrando, ¿no? ¿Qué tipo de dato estás construyendo? Porque a veces nos parece que los datos pues, son estos números duros, pero de todas maneras tienen que pasar el tamiz interpretativo, ¿no? ¿Cuáles son tus marcos para decirnos qué cosa de esos números, ¿no? Entonces, bueno, a mí me está pasando eso y sí, sí, sí. ¿Cuándo surge esto del juego profesional? Bueno, pues creo que los deportes electrónicos, digamos, de manera ya formal como los conocemos, son bastante recientes, pero bueno, el deporte electrónico pues ya incluye el patrocinio de empresas o ya implica como una integración del mercado mucho más homogénea. Pero creo que si vamos a la historia de los videojuegos, pues siempre ha habido competencias de estos, ¿no? O sea, al menos hay registro desde los años 70, que es prácticamente cuando iniciaron los videojuegos, como que el boom, gente que ya competía, por ejemplo, en Pong, o que competía en Space Invaders, o en este otro de los asteroides, que ahora no recuerdo su nombre, Asteroid algo, pero bueno, ya había gente que competía con estos juegos, con estos videojuegos, pero no todos eran con bolsa de premios. Entonces eran algunos donde simplemente pues se daba literal este reconocimiento simbólico, ¿no? Eres el mejor del mundo, ¿no? Y ese, digamos, era el mayor reconocimiento que uno podía tener. Sin embargo, bueno, conforme fue creciendo la industria de los videojuegos, pero también paralelamente el desarrollo de Internet, porque el desarrollo de Internet, de la red, permitió que se establecieran ya contactos no solo entre computadoras, sino entre consolas, pues eso amplió también la posibilidad de que hubiera competencias ya reglamentadas. Entonces, bueno, al menos las primeras competencias más grandes pues ocurrieron en Asia. En Estados Unidos también hay registros como de los primeros torneos nacionales e internacionales de un juego que creo que todavía sigue siendo muy popular, que se llama World of Warcraft. ¡Wow! Entonces, bueno, ese juego también creo que fue el antecedente como para los deportes electrónicos como los conocemos ahora, donde ya hay una bolsa de premios, ¿no? Donde ya hay dinero, donde ya hay gente que está invirtiendo en un equipo, donde ya hay chicos que ya están entrenándose. Entonces, creo que, digamos, como que formalmente ahí sería el corte. Pero en realidad desde antes ya hay un texto de T.L. Taylor, que es una investigadora que trabaja o ha trabajado el desarrollo de los deportes electrónicos, y creo que ella lo dice así, o sea, siempre hemos tenido esta fascinación por jugar, pero también por ver jugar a otros. Entonces, yo creo que por eso es que encontramos torneos desde los 70s, 80s, 90s, pero los más grandes, pues creo que ocurrieron ya en el 2000. Y bueno, ni se diga, pues el 2010 para adelante, pues es como que parece que todo va para arriba, parece que así esto va en crecimiento. Esa es como que la idea que tienen muchas de las empresas de videojuegos, al menos aquí en México, de muchos creadores, desarrolladores y también de muchos
fundadores de equipos y bueno, gente que está ahí como intentando establecer esta disciplina deportiva de una manera más formal, pues que esto va para arriba. O sea, que los 3 años que vienen, boom. Y creo también que esta situación de contingencia sanitaria, pues también ha propiciado a que haya un mayor auge como en los videojuegos, ¿no? Al menos aquí en México empezó recientemente la E-Liga, está patrocinada por Vancomer, donde vemos a jugadores de fútbol, pero que están jugando FIFA, ¿no? Entonces, o sea, es como una dinámica así muy, muy peculiar, pero es también una forma, es una estrategia de mercado para ir sentando la idea de que en los videojuegos también hay emoción, también hay, ¿no? También están todos estos elementos. Aunque la gente esté sentada presionando botones, pues también ocurren cosas muy emocionantes, ¿no? Y bueno, lo podemos empezar a ver como que hay que comparar, ¿no? Es casi lo mismo, es casi lo mismo. Entonces, creo que es una otra estrategia que está ocurriendo aquí en México como para intentar cambiar la noción de los videojuegos, ¿no? Si nos podés contar o ilustrar un poquito alguna cosa que te haya pasado en ese campo que rescates. Pues sí, creo que ya hay como que ha habido muchas cosas que me han dado como el giro. Creo que una de las experiencias más peculiares que recuerdo fue el primer equipo en el que yo participé como administrador, porque originalmente yo iba a ser administrador, que es un rango, digamos, en el que no tienes que estar tan involucrado con los jugadores, sino más bien como estar cuidando el contenido, buscar notas, escribir noticias, como que eso era un poco a lo que yo quería dedicarme. Sin embargo, el fundador del equipo me dijo, ¿qué crees? Pues ahora vas a trabajar con los jugadores y con el coach, con el entrenador, y entonces tu trabajo va a ser que tú me vas a decir a mí todo lo que hicieron durante la sesión de entrenamiento. Ok, pues sí. Yo le pregunté, ¿cómo quieres que haga eso? ¿Quieres escrito? ¿Lo quieres en video? ¿Lo quieres...? No, un documento. Porque yo creo que así este chico me dijo, porque a mí me gustan las cosas escritas, la palabra escrita. Creo que no hay nada mejor fuente de información que la palabra escrita, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Y me dijo, si puedes hacer Excel también, como donde puedas darme unos rangos más o menos de cuántas veces se murieron, cuántas veces mataron, cuántas veces tumbaron, no sé. Ok. Entonces, bueno, eso como que sin querer, este chico me estaba dando toda una serie de indicaciones como para hacer mis notas de campo, ¿no? Entonces, como que yo no me esperaba eso. O sea, según yo tenía ya claro, pues sí, voy a escribir estas cosas porque estas cosas son las importantes. Cuando el jugador se queje o me diga o tal, y de repente este jugador me dice, no, lo importante es que registres de esta manera, porque así podemos correlacionar estas cosas, ¿no? Porque él tenía su idea de que así debía funcionar una organización deportiva. Y eso para mí fue como que un choque a todo mi estudio, todo mi estudio de antropología, ¿no? Porque este chico que tenía la idea de administrar un equipo, me estaba dando todas estas indicaciones, ¿no? Y todos estos parámetros. ¿Qué es lo que tienes que observar en una partida? ¿Qué es lo que tienes que registrar? ¿Cómo lo tienes que registrar? ¿Y cómo me lo tienes que entregar? Entonces, como que eso para mí fue muy, muy revelador. Pequeña historia de algún informante para llevar adelante. Pues algo que apenas me sucedió con uno de los entrenadores. Ahora estoy dedicando más tiempo a trabajar con ellos porque, te digo, creo que ellos son los que simultáneamente trabajan con los dispositivos, pero también con una serie de valores y creencias. Entonces, bueno, este entrenador, pues sí, como una persona muy restrictiva, así como muy ordenada, a tal hora hay que empezar, a tal hora se termina, de descansos de tal momento, a tal momento, tal. Y algo que él me comentó fue, bueno, en este momento no somos amigos, ni somos, ni nos vamos a convertir en los best friends forever, ¿no? O sea, aquí tú eres mi alumno y ese es como que el rango que tú tienes que aprender.
Y bueno, todo sonaba muy formal, muy padrísimo, hasta que una semana después me dijo, ¿qué crees? Oye, ya no voy a poder seguir trabajando en este equipo porque me ofrecieron una mejor oferta, entonces me voy a ir al otro equipo. Entonces, bueno, ahí te encargo, ¿no? Que mantengas el ritmo. Y esta cosa a mí como que me hizo un choque, como, ¿qué acaba de pasar? O sea, yo pensé que esto era como que ya, por fin encontramos al coach súper formal, tal, y de repente, ¡pum!, corte. No, se fue, ¿no? Ya no hay coach, ahora hay que buscar otro. Y esto creo que a mí me hizo pensar mucho en esta situación de que es muy difícil establecer una carrera de trabajo a largo plazo. Parece que los proyectos a largo plazo son súper difíciles de encontrar aquí. Y eso a mí me remitía mucho a estas reflexiones de Richard Sennett sobre la identidad laboral, ¿no? Que parece en principio completamente alejada de este ámbito de los videojuegos y del deporte y tal, pero a mí me hacía como un símil, ¿no? Este, este entrenador simplemente vio la oportunidad de irse a un mejor trabajo y no la va a dejar por un equipo que no está avanzando además, ¿no? Entonces, no hay posibilidad de construir una rutina, no hay posibilidad de construir historia, ¿no? Esto es un cambio así constante. Y después me enteré que este entrenador había dejado ese otro trabajo también porque había conseguido un trabajo ya formal, ¿no? Digamos, ya tradicional, ¿no? Ya tenía que ir a una oficina, entonces ya no le daba tiempo y le pagaban mejor allí, ¿no? Entonces, como que, bueno, creo que forma parte también de este ambiente que está creciendo. Sí, por supuesto, hay equipos que ya ganan dinero, pero de todas maneras esto me hace pensar que nada asegura que van a permanecer muchos años o al menos en este momento no sabría decir de qué depende que un equipo permanezca tanto tiempo. Y creo que esa es una situación a la que nos enfrentamos muchas personas, al menos en Latinoamérica, ¿no? La situación laboral sigue siendo pues preocupante, ¿no? Nadie tiene nada asegurado, al menos aquí en México esa sensación es generalizada y creo que estos chicos reflejan también un poco esa situación. Entonces, bueno, no sé, eso me hizo mucho ruido. ¿Es una de las categorías que tomaste, el tema de lo generacional o no? Para darme una idea, ¿no? Sí. Claro, fíjate que en principio yo había pensado en que mi tesis iba a ser sobre jóvenes, juventud. Sin embargo, cuando empecé a ver los rangos de edades, pues sí varían mucho. O sea, bueno, a pesar de que también la categoría de juventud es muy flexible, ¿no? Y ahora tenemos jóvenes que pues ya tienen 35, 38 años, ¿no? Y siguen siendo jóvenes, se pueden seguir considerando jóvenes. Bueno, pues sí, para mí era como, ¿dónde me voy a insertar? Porque en algunos equipos yo he trabajado con jóvenes que están en sus 17, 18 años y el coach tiene 22. Entonces de repente yo decía, híjole, yo tengo 30, 31, van a decir como, ¿qué está haciendo este señor aquí? ¿No? ¿Por qué está invadiendo mi videojuego? ¿No? Y de repente otros proyectos donde los miembros tenían 28, 30, 35, entonces, ok, como que ya me sentía un poco en mi lugar, ¿no? Ya compartíamos más cosas. Entonces, sí, de repente como que para mí es muy variable y creo que varía mucho por proyecto, pero a ver, fíjate, algunos de mis informantes tienen 17, 18 y el más grande debe tener ahorita 32, 33. Entonces sí hay como un rango ahí más o menos diverso, o sea, más o menos diverso. Y yo luego me pregunto, ¿a todos les puedo decir jóvenes? O sea, ¿todos comparten estas mismas experiencias juveniles? Probablemente no, probablemente no. A lo mejor no todos consumen las mismas cosas, ¿no? Y no todos tienen tampoco los mismos ingresos económicos, y eso varía ya, los separa, ¿no? En otro, si empiezo a considerar lo económico, híjole, pues resulta que ya jóvenes como que ya empieza a tropezar un poco, ¿no? Entonces, sí, esa es más o menos la situación de mi campo. No sé si querés agregar algo, comentarnos un poquito sobre ese estado, sobre cómo sería ese borrador de conclusiones de tu tesis o de aportes o de intuiciones, ¿no?
Sí, pues bueno, yo creo que igual para ir cerrando, yo creo que comencé un poco con la idea de estudiar el juego, porque esa era una de mis preocupaciones teóricas, digamos, me interesa el tema del juego desde la antropología y como que todas estas eh, contradicciones que son inherentes a jugar, ¿no? Eso me preocupaba mucho. Sin embargo, pues me he dado cuenta que sin querer he ido tocando, porque el mismo campo me lo ha mostrado, que el asunto aquí es el trabajo y su choque frontal con el juego, ¿no? No sé, otra situación así que creo que viene al caso. En esta entrevista que me hicieron, el fundador del equipo me dijo, ¿cuáles son tus objetivos dentro de un año con este equipo? Y yo dije, bueno, pues a mí me gustaría aprender del equipo, me gustaría también compartir lo que yo sé, pero creo que me gustaría también en algún momento que este trabajo fuera remunerado, o sea, que realmente ustedes pudieran ganar dinero y yo pudiera ganar dinero también de esto. Y el entrenador interrumpió y dijo, híjole, es que acabas de tocar un tema muy sensible, el dinero. Es un tema muy sensible. O sea, porque si tú introduces el tema del dinero, pues más bien nos haces pensar que no estás apasionado por el videojuego, más bien tú lo que quieres es dinero. Entonces, como que de nuevo, otra vez esta tensión, ¿no? El juego parece que está opuesto al dinero, sin embargo, para introducirse en estas lógicas hay que adaptarse a ese mercado, ¿no? Entonces, no sé, creo que esa es una de las cosas que creo que me quedan pendientes como de ir indagando, pero que al menos ya me dan una línea. Esa tensión sigue presente, ¿no? Esa tensión donde parece que el juego como una actividad, y el juego y el deporte como una actividad, como dice Amazon, mítica, que casi nos acerca a los dioses, ¿no? Porque uno lleva a cabo hazañas maravillosas en el juego, pues se vienen abajo si tú empiezas a hablar del dinero, Claro. pero al mismo tiempo detrás hay todo un mecanismo, ¿no? Para que estos equipos funcionen, ¿no? Hay patrocinios, hay, no sé, en fin, torneos, ¿no? Torneos donde las bolsas de premios, o sea, suben a millones de dólares, ¿no? Entonces, como que parece que esto es una tensión muy, muy interesante, ¿no? Y hasta aquí llegamos hoy con una nueva entrega de Meshnautas, el podcast de etnografías de lo digital. Si te gustó este podcast, compartilo, difundilo y contactate con nosotros en el grupo de Facebook del Círculo de Estudios de Antropología de lo Digital para poder conocer más material como este. Meshnautas, un podcast sobre etnografías de lo digital. Hace Meshnautas Daniel Daza Prado, con el apoyo del Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación, OISTE.